En los archivos secretos del Vaticano, custodiados bajo 7 llaves y protegidos por juramentos de silencio que han perdurado siglos, existe un documento que jamás ha visto la luz pública. Sus páginas amarillentas contienen las reflexiones más peligrosas jamás escritas sobre la naturaleza del Espíritu Santo, aquella tercera persona de la Trinidad que la Iglesia proclama como misterio sagrado e incuestionable. Pero Baruch Spinoza, el hereje de Ámsterdam, se atrevió a desentrañar este enigma con la precisión de un cirujano y la audacia de un revolucionario. ¿Qué descubrió que resultó tan amenazante para los cimientos mismos del cristianismo? ¿Por qué sus palabras fueron consideradas más peligrosas que las de cualquier otro filósofo de su época? La historia que se despliega ante nosotros no es solo la de un hombre confrontando dogmas, sino la de la humanidad enfrentándose a una verdad que ha permanecido oculta durante 2 milenios. Es el relato de cómo una mente brillante logró penetrar en los misterios más profundos de la fe cristiana y revelar lo que las jerarquías eclesiásticas han intentado mantener en las sombras. Mientras lees estas líneas, desde cualquier rincón del mundo donde te encuentres, sea Londres a las 3 de la tarde o Buenos Aires a medianoche, eres parte de una búsqueda que trasciende geografías y usos horarios. Te invito a que nos compartas desde qué país y ciudad nos acompañas en este momento y qué hora marca tu reloj mientras desentrañamos juntos este misterio. Y si estas reflexiones resuenan en tu interior, comparte este encuentro con la verdad con alguien cercano, deseando que las bendiciones lleguen a su familia como un eco de sabiduría compartida. El joven Spinoza caminaba por las calles empedradas de Ámsterdam en 1656, cuando la comunidad judía que lo había acogido desde la infancia decidió expulsarlo para siempre. Su crimen no había sido robar, mentir o cometer adulterio. Su pecado imperdonable había sido pensar con una claridad tan devastadora que sus conclusiones amenazaban no solo la ortodoxia judía, sino los fundamentos mismos de toda religión organizada. Entre sus reflexiones más inquietantes se encontraba una pregunta que atormentaría al cristianismo durante siglos. ¿Qué es realmente esa fuerza que la Iglesia llama Espíritu Santo? Para comprender la magnitud de lo que Spinoza estaba a punto de revelar, debemos transportarnos a los albores del cristianismo, cuando los primeros teólogos se enfrentaron a una crisis conceptual que amenazaba con destruir la nueva fe antes de que pudiera consolidarse. Los seguidores de Jesús habían experimentado algo extraordinario, una presencia, una fuerza, una energía que parecía emanar del Maestro crucificado y que continuaba manifestándose entre ellos después de su muerte. ¿Cómo explicar este fenómeno sin caer en la herejía del politeísmo? ¿Cómo mantener la unidad de Dios mientras se reconocía esta nueva manifestación divina? La solución que encontraron los padres de la Iglesia fue brillante desde el punto de vista político y teológico, pero profundamente problemática desde la perspectiva filosófica. Crearon el concepto de la Trinidad, un Dios en 3 personas, donde el Espíritu Santo se convirtió en la tercera persona divina, procedente del Padre y del Hijo, pero igual a ambos en sustancia y dignidad. Sin embargo, ¿no resulta curioso que esta doctrina, proclamada como misterio central de la fe, haya requerido siglos de debates, concilios y no pocas ejecuciones para ser aceptada? ¿Por qué algo que se presenta como verdad revelada necesitó de tanta construcción humana para ser comprendido? Spinoza, con su mente analítica entrenada en la tradición talmúdica, pero liberada de sus ataduras dogmáticas, comenzó a desentrañar este enigma aplicando los principios de la razón más pura. Su método era simple pero devastador. Si el Espíritu Santo es verdaderamente divino, debe someterse a las mismas leyes lógicas que rigen toda la realidad. Si es una fuerza real, debe manifestarse de manera coherente con las leyes naturales. Si es una presencia auténtica, debe ser explicable sin recurrir a contradicciones lógicas o misterios inexplicables. Sus investigaciones lo llevaron a una conclusión revolucionaria. El Espíritu Santo, tal como lo presenta la doctrina cristiana, no es una persona divina separada, sino la manifestación natural de la fuerza vital que anima toda la existencia. Es la misma energía que hace brotar la savia en los árboles, que impulsa la respiración en los pulmones, que genera el pensamiento en la mente humana. No es sobrenatural,
sino la naturaleza misma en su expresión más elevada y sublime. Esta revelación tenía implicaciones devastadoras para toda la estructura del cristianismo institucional. Si el Espíritu Santo no era una persona divina separada, sino la manifestación natural de la vida universal, entonces la Iglesia había construido todo su poder sobre una interpretación errónea de la realidad. Los sacramentos, la jerarquía eclesiástica, la intermediación salvífica de la institución religiosa, todo se desmoronaba ante esta nueva comprensión. Pero Spinoza fue más allá en su análisis. Descubrió que los textos originales del Nuevo Testamento utilizaban la palabra griega pneuma para referirse a lo que posteriormente se tradujo como Espíritu Santo. Pneuma significa literalmente soplo, aliento, viento. Era un término usado para describir la fuerza vital, el principio animador que distingue lo vivo de lo muerto. Los primeros cristianos no hablaban de una tercera persona divina, sino de la experiencia directa de esa fuerza vital que habían conocido a través del contacto con Jesús. ¿Cómo se produjo entonces la transformación de este concepto natural en una doctrina sobrenatural? Spinoza encontró la respuesta en el análisis del poder político de la Iglesia primitiva. Los líderes eclesiásticos comprendieron que si el Espíritu Santo era simplemente la fuerza natural de la vida, cualquier persona podía acceder a él directamente, sin necesidad de intermediarios. Esto habría eliminado la necesidad de una jerarquía religiosa y habría democratizado completamente la experiencia espiritual. Para mantener su control sobre los fieles, era necesario transformar esta experiencia natural en un misterio sobrenatural que solo la Iglesia podía interpretar y administrar. Así nació la doctrina de la Trinidad, no como revelación divina, sino como construcción política destinada a consolidar el poder institucional. El Espíritu Santo se convirtió en prisionero de dogmas y rituales, cuando en realidad era la libertad misma de la existencia expresándose en cada momento de la vida. Las implicaciones de este descubrimiento eran escalofriantes. Si Spinoza tenía razón, entonces siglos de cristianismo habían estado basados en una manipulación fundamental de la verdad. Millones de personas habían vivido y muerto creyendo en una doctrina que había sido construida no para revelar la realidad divina, sino para ocultarla. La verdadera naturaleza del Espíritu Santo había sido sepultada bajo capas de teología elaborada precisamente para impedir que los fieles descubrieran su acceso directo a lo sagrado. Pero la investigación de Spinoza reveló algo aún más perturbador. Al analizar los primeros textos cristianos, descubrió que la experiencia original del Espíritu Santo estaba íntimamente relacionada con estados de conciencia expandida, visiones místicas y percepciones directas de la unidad fundamental de toda la existencia. Los primeros cristianos no recitaban credos sobre la Trinidad, experimentaban directamente la presencia de esa fuerza vital que los conectaba con la totalidad del cosmos. Esta experiencia era profundamente democrática y antijerárquica. No requería sacerdotes, templos o rituales elaborados. Se manifestaba espontáneamente cuando las personas se abrían a la realidad con corazón sincero y mente clara. Era accesible para pobres y ricos, educados e ignorantes, hombres y mujeres por igual. Su única condición era la honestidad consigo mismo y la disposición a trascender las limitaciones del ego personal. ¿Por qué entonces la Iglesia había trabajado tan arduamente para institucionalizar y ritualizar esta experiencia? Spinoza encontró la respuesta en la naturaleza misma del poder religioso. Una experiencia directa de lo sagrado hace innecesaria la mediación institucional. Si cada persona puede acceder por sí misma a la fuente de la sabiduría y la sanación, ¿para qué se necesitan sacerdotes, obispos o papas? Si el Espíritu Santo es la naturaleza misma, expresándose en cada momento, ¿por qué construir catedrales cuando toda la existencia es ya un templo sagrado? La respuesta era clara y terrible. La Iglesia había sacrificado la verdad del Espíritu Santo en el altar del poder temporal. Había preferido el control sobre los cuerpos y mentes de los fieles antes que la liberación espiritual que habría resultado del conocimiento directo de la realidad divina. El Espíritu Santo había sido secuestrado y convertido en rehén de una estructura de poder que dependía de mantener a las personas en la ignorancia de su propia naturaleza sagrada.
Mientras Spinoza desarrollaba estas ideas revolucionarias, su vida personal se convertía en un reflejo de las verdades que estaba descubriendo. Expulsado de la sinagoga, rechazado por su familia, amenazado por autoridades tanto judías como cristianas, experimentaba en carne propia lo que significaba vivir según los dictados de la razón más pura. Su existencia se volvió una demostración práctica de que el Espíritu Santo, entendido como fuerza natural de la vida, puede sostenerse sin el apoyo de instituciones religiosas. En su modesta casa de Regensburg, mientras pulía lentes para ganarse la vida, Spinoza elaboraba una nueva teología que habría de conmocionar los cimientos del mundo occidental. Su ética no era solo un tratado filosófico, sino un manual práctico para acceder directamente a esa dimensión de la realidad que el cristianismo había llamado Espíritu Santo, pero había mantenido prisionera en dogmas incomprensibles. La clave de su descubrimiento residía en comprender que el Espíritu Santo no es algo que se posee o se recibe desde fuera, sino algo que se es. Es la misma sustancia de la que estamos hechos, la misma energía que constituye nuestra existencia más íntima. No hay separación entre el Espíritu Santo y nuestra propia naturaleza esencial. La división ha sido creada artificialmente por doctrinas que necesitan mantener la ilusión de separación para justificar su propia existencia. Esta comprensión tenía consecuencias prácticas inmediatas. Si el Espíritu Santo es nuestra propia naturaleza esencial, entonces cada momento de existencia consciente es una manifestación sagrada. Cada pensamiento claro, cada emoción auténtica, cada acción coherente con nuestra comprensión más profunda, es una expresión directa de lo que los cristianos llaman la tercera persona de la Trinidad. Puede imaginarse el pánico que esta comprensión debió haber causado en las jerarquías eclesiásticas. Si las ideas de Spinoza se extendían, el edificio completo del cristianismo institucional se desplomaría como un castillo de naipes. Ya no habría necesidad de confesiones, porque cada persona tendría acceso directo a la purificación de la conciencia. Ya no habría necesidad de comuniones rituales, porque la unión con lo sagrado sería permanente y natural. Ya no habría necesidad de liturgias elaboradas, porque cada momento de vida consciente sería ya una liturgia perfecta. La amenaza que representaba Spinoza no era solo intelectual, sino existencial para toda la estructura de poder que se había construido alrededor de la interpretación tradicional del cristianismo. Por eso sus obras fueron prohibidas, quemadas y declaradas heréticas, no solo por la Iglesia católica, sino también por las iglesias protestantes que, pese a su reforma, seguían dependiendo de la misma estructura conceptual básica que Spinoza estaba demoliendo. Pero la verdad, como él mismo comprendía, tiene una fuerza propia que no puede ser detenida indefinidamente por la censura o la persecución. Las ideas que había liberado comenzaron a circular clandestinamente entre los espíritus más inquietos de Europa, preparando el terreno para transformaciones que cambiarían para siempre la relación de la humanidad con lo sagrado. Sus cartas privadas, que han sobrevivido pese a todos los intentos de destrucción, revelan la profundidad de su comprensión y la serenidad con que enfrentaba las consecuencias de sus descubrimientos. Escribía a sus corresponsales que había encontrado en el Espíritu Santo no una doctrina que creer, sino una realidad que vivir, no una verdad que defender, sino una existencia que experimentar momento a momento. En una de sus cartas más reveladoras, Spinoza describe cómo la comprensión correcta del Espíritu Santo transforma completamente la experiencia de estar vivo. Ya no se trata de esperar una salvación futura o de temer una condenación eterna, sino de reconocer que cada instante presente es ya la eternidad manifestándose. El Espíritu Santo no es algo que viene después de la muerte, sino algo que está disponible aquí y ahora para quien tenga ojos para ver y corazón para sentir. Esta comprensión había liberado a Spinoza del miedo que, según su análisis, era el verdadero motor de todas las religiones organizadas: el miedo a la muerte, el miedo al castigo divino, el miedo a la exclusión social, el miedo a pensar por uno mismo. Todos estos miedos se disolvían cuando se comprendía que el Espíritu Santo no era un juez externo que recompensa o castiga, sino la misma fuerza que permite el pensamiento, la emoción y la acción. ¿Cómo había logrado la Iglesia mantener durante siglos
una interpretación del Espíritu Santo que generaba miedo en lugar de liberación. Spinoza encontró la respuesta en el análisis de los mecanismos psicológicos del control religioso. Al presentar al Espíritu Santo como un misterio incomprensible que solo los especialistas podían interpretar, se había creado una dependencia artificial que mantenía a los fieles en un estado de inmadurez espiritual permanente. La doctrina de la Trinidad, con sus paradojas lógicas y sus formulaciones incomprensibles, había sido diseñada precisamente para desalentar el pensamiento independiente. Al declarar que 3 es igual a 1 y que esto debe aceptarse por fe sin cuestionamientos, se había establecido un precedente que inhibía toda investigación racional sobre la naturaleza de lo sagrado. El fiel que aceptaba esta contradicción lógica estaba preparado para aceptar cualquier otra doctrina que la autoridad eclesiástica considerara conveniente proclamar. Pero Spinoza descubrió que los textos originales del cristianismo primitivo contaban una historia completamente diferente. Los primeros seguidores de Jesús no hablaban de misterios incomprensibles, sino de experiencias directas y transformadoras. No recitaban credos complicados, sino que testimoniaban cambios concretos en su manera de percibir la realidad y relacionarse con otros seres humanos. El término Espíritu Santo aparecía en sus escritos como descripción de un estado de conciencia caracterizado por la claridad mental, la compasión emocional y la acción coherente. No era una entidad sobrenatural que descendía desde fuera, sino el resultado natural de vivir en armonía con los principios más profundos de la existencia. Era lo que sucedía cuando una persona dejaba de vivir según las ilusiones del ego separado y comenzaba a experimentar su unidad fundamental con toda la vida. Esta comprensión original había sido progresivamente oscurecida por interpretaciones que servían a intereses de poder más que a la búsqueda de la verdad. El Espíritu Santo se había convertido en una doctrina que separaba a los iniciados de los profanos, a los ortodoxos de los herejes, a los salvados de los condenados. Su función original de unificar y liberar había sido invertida para dividir y controlar. La genialidad de Spinoza consistió en recuperar la comprensión original aplicando los instrumentos de la razón más rigurosa. Su método no era destructivo, sino reconstructivo. No se trataba de eliminar lo sagrado, sino de liberarlo de las distorsiones que lo habían vuelto irreconocible. El Espíritu Santo emergía de su análisis no como una superstición primitiva, sino como la descripción más precisa disponible de la naturaleza más profunda de la realidad. Sus contemporáneos no podían comprender cómo alguien que negaba la interpretación tradicional de la Trinidad podía mantener un respeto tan profundo por la dimensión sagrada de la existencia. Lo acusaban de ateísmo, pero Spinoza respondía que su comprensión del Espíritu Santo era más auténticamente religiosa que todas las doctrinas oficiales, precisamente porque se basaba en la experiencia directa más que en la creencia ciega. Para Spinoza, el Espíritu Santo era la inteligencia que organiza el cosmos, la belleza que se manifiesta en cada forma natural, el amor que conecta a todos los seres en una red de interdependencia fundamental. No era una persona divina separada, sino la personalidad más íntima de toda la existencia. No era un misterio incomprensible, sino la claridad misma brillando a través de cada momento de conciencia despierta. Esta comprensión tenía implicaciones revolucionarias para la vida práctica. Si el Espíritu Santo es la naturaleza más profunda de la realidad, entonces vivir en armonía con Él no requiere rituales especiales o creencias particulares, sino simplemente la disposición a ser auténticos en cada situación. La verdadera vida espiritual no consistía en seguir reglas externas, sino en expresar coherentemente la sabiduría y compasión que emergen naturalmente cuando la mente está clara y el corazón abierto. Los primeros discípulos de Jesús habían experimentado exactamente esto, una transformación natural que resultaba del contacto con alguien que vivía completamente integrado con su naturaleza esencial. Lo que ellos llamaban Espíritu Santo era el contagio de esa integración, la transmisión natural de un estado de conciencia que despertaba en otros la misma claridad y compasión. Jesús mismo nunca había hablado de doctrinas complicadas sobre la Trinidad. Sus enseñanzas se centraban en la experiencia práctica de vivir desde el amor incondicional y la comprensión clara. Lo que prometía a sus seguidores
No era la adhesión a un credo, sino la experiencia directa de esa dimensión de la realidad que él encarnaba y que estaba disponible para cualquiera dispuesto a trascender las limitaciones del miedo y el egoísmo. El Espíritu Santo, en la comprensión original, era precisamente esa disponibilidad universal. No era privilegio de una raza elegida o una iglesia particular, sino el derecho de nacimiento de todo ser consciente. Su manifestación no dependía de rituales de iniciación o fórmulas doctrinales, sino de la sinceridad con que cada persona se abría a la verdad de su propia naturaleza. ¿Por qué entonces esta comprensión original había sido tan sistemáticamente oscurecida? Spinoza encontró la respuesta en el análisis de cómo las instituciones religiosas habían evolucionado desde comunidades de búsqueda espiritual hacia estructuras de poder temporal. El proceso había sido gradual pero inexorable. Cada generación de líderes eclesiásticos había añadido nuevas complicaciones doctrinales que aumentaban su autoridad sobre los fieles. La doctrina de la Trinidad había sido el golpe maestro de esta evolución. Al declarar que la naturaleza de Dios era un misterio que trascendía la comprensión humana, se había establecido la necesidad permanente de intérpretes autorizados que pudieran explicar lo inexplicable. Los fieles quedaban condenados a una dependencia infantil de autoridades que afirmaban poseer conocimientos vedados para la mente común. Pero Spinoza demostró que esta supuesta incomprensibilidad era artificial. Cuando el Espíritu Santo se entendía como la fuerza natural de la vida consciente, toda la aparente complejidad se disolvía en una simplicidad luminosa. No había tres personas en un solo Dios, sino una sola realidad manifestándose en infinitas formas. No había misterios sobrenaturales, sino la naturaleza misma revelando su sabiduría a través de cada fenómeno. La claridad de esta comprensión era tan evidente que Spinoza se preguntaba cómo había sido posible mantener durante siglos interpretaciones que la contradecían. Su respuesta era tanto psicológica como sociológica. Las personas prefieren la seguridad de la dependencia a la responsabilidad de la libertad. Es más cómodo creer en autoridades externas que confiar en la propia capacidad de percibir la verdad directamente. Las instituciones religiosas habían explotado esta tendencia humana, creando sistemas de creencias que prometían seguridad a cambio de sumisión intelectual. El Espíritu Santo se había convertido en una doctrina que requería fe ciega más que comprensión clara, obediencia institucional más que experiencia personal, conformidad social más que autenticidad individual. El precio de esta perversión había sido inmenso. Generaciones de seres humanos habían vivido separados de su propia naturaleza sagrada, buscando fuera de sí mismos lo que siempre había estado disponible en su interior. El Espíritu Santo, que debería haber sido la experiencia más íntima y natural, se había convertido en la doctrina más abstracta y lejana. Spinoza comprendía que su tarea no era solo intelectual, sino terapéutica. Se trataba de sanar una herida colectiva que había separado a la humanidad de su propia fuente de sabiduría y amor. Su filosofía no era un sistema teórico más, sino un método práctico para recuperar el acceso directo a esa dimensión de la realidad que las religiones habían prometido pero raramente habían entregado. En sus paseos solitarios por los canales de Ámsterdam, Spinoza experimentaba directamente lo que sus análisis teóricos habían revelado. El Espíritu Santo no era una creencia que mantener, sino una presencia que experimentar moment a momento. Se manifestaba en la belleza de la luz, reflejándose en el agua, en la inteligencia que organizaba el vuelo de los pájaros, en la compasión que surgía espontáneamente ante el sufrimiento humano. Esta experiencia no requería templos especiales, porque toda la naturaleza era ya un templo perfecto. No necesitaba rituales elaborados, porque cada respiración consciente era ya una comunión sagrada. No demandaba intermediarios humanos porque la conexión con lo sagrado era más íntima que la relación consigo mismo. Los escritos que Spinoza legó a la posteridad son el testimonio de esta experiencia directa, traducida al lenguaje de la razón más rigurosa. Su Ética no es un tratado abstracto sobre moralidad, sino un mapa detallado del territorio de la conciencia que había explorado personalmente. Cada proposición, cada demostración, cada corolario es un hito en el camino hacia la comprensión directa
de lo que el cristianismo había llamado Espíritu Santo. La segunda parte de esta revelación nos lleva al corazón del conflicto entre la fe institucional y la razón libre, donde Spinoza emerge como la figura más lúcida y peligrosa que el establishment religioso había enfrentado jamás. Sus descubrimientos sobre la verdadera naturaleza del Espíritu Santo no eran especulaciones teóricas, sino conclusiones derivadas de un método de investigación que amenazaba con desarmar completamente el edificio doctrinal sobre el cual se había construido el poder eclesiástico. ¿Qué hacía tan temible a Spinoza para las autoridades religiosas de su tiempo? La respuesta no residía únicamente en sus conclusiones, sino en su método. Otros herejes habían cuestionado doctrinas específicas o propuesto interpretaciones alternativas, pero Spinoza había desarrollado un sistema de pensamiento que hacía innecesaria toda la estructura de mediación religiosa. Su comprensión del Espíritu Santo no era una creencia alternativa, sino una forma de conocimiento que volvía obsoleta la fe ciega. Para comprender la magnitud de esta amenaza, debemos situarnos en el contexto histórico en que Spinoza desarrollaba sus ideas. Europa estaba desgarrada por las guerras de religión entre católicos y protestantes, cada bando afirmando poseer la interpretación correcta del cristianismo. Millones de personas habían muerto defendiendo diferencias doctrinales que desde la perspectiva de Spinoza eran disputas sobre interpretaciones erróneas de una realidad que ninguno de los bandos comprendía realmente. El Espíritu Santo se había convertido en campo de batalla teológico. Los católicos sostenían que procedía del Padre y del Hijo, mientras los ortodoxos afirmaban que procedía solo del Padre. Los protestantes rechazaban la autoridad papal para interpretar su naturaleza, pero mantenían la misma estructura conceptual básica que hacía del Espíritu Santo un misterio incomprensible. Cada denominación cristiana reclamaba para sí la interpretación auténtica, pero todas coincidían en mantener a los fieles en un estado de dependencia intelectual respecto a sus respectivas jerarquías. Spinoza observaba este espectáculo con la claridad implacable de alguien que había trascendido completamente el marco conceptual que generaba estas disputas. Desde su perspectiva, todas las denominaciones cristianas estaban discutiendo sobre las características de un fantasma. El Espíritu Santo que defendían y por el cual se mataban mutuamente no existía como entidad separada. Era una construcción mental que había adquirido vida propia en la imaginación colectiva de Occidente. Pero ¿cómo demostrar esta afirmación sin caer en el dogmatismo que caracterizaba a sus oponentes? La genialidad de Spinoza consistió en desarrollar un método de investigación que no dependía de autoridades externas ni de revelaciones sobrenaturales, sino de la aplicación rigurosa de la razón a la experiencia directa. Su aproximación al problema del Espíritu Santo era empírica antes que especulativa. En lugar de partir de doctrinas heredadas, comenzaba por examinar los fenómenos reales que habían dado origen a estas doctrinas. Sus investigaciones lo llevaron a descubrir que lo que los cristianos experimentaban como Espíritu Santo correspondía exactamente a lo que otras tradiciones espirituales describían con términos diferentes. Los místicos judíos hablaban de la Shekinah, la presencia divina inmanente en la creación. Los filósofos griegos se referían al nous, la inteligencia cósmica que organiza todas las cosas. Los sabios orientales describían el Tao, el principio que fluye a través de todos los fenómenos, manifestando armonía y equilibrio. ¿Era posible que todas estas tradiciones estuvieran describiendo la misma realidad con vocabularios diferentes? Spinoza llegó a la conclusión de que efectivamente era así, y que la insistencia cristiana en la unicidad de su interpretación era tanto arrogante como errónea. El Espíritu Santo no era una revelación exclusiva del cristianismo, sino la experiencia universal de esa dimensión de la realidad que trasciende las limitaciones del ego individual. Esta universalidad del fenómeno espiritual tenía implicaciones devastadoras para las pretensiones de exclusividad de cualquier religión particular. Si el acceso al Espíritu Santo no dependía de la adhesión al cristianismo, entonces la afirmación de que fuera de la Iglesia no hay salvación se revelaba como una manipulación destinada a mantener el control sobre las conciencias. Spinoza fue más allá y demostró que los propios textos cristianos apoyaban esta interpretación universalista.
Los evangelios relataban que Jesús había prometido enviar el Espíritu Santo a sus seguidores, pero también describían cómo esta misma fuerza se manifestaba en personas que no pertenecían al círculo de los discípulos. La experiencia espiritual auténtica trascendía las fronteras denominacionales y se manifestaba allí donde encontraba corazones sinceros y mentes abiertas. ¿Por qué entonces las iglesias habían trabajado tan arduamente para monopolizar la interpretación del Espíritu Santo? La respuesta era evidente para alguien que había estudiado la evolución histórica del cristianismo con la objetividad de un naturalista observando el comportamiento de una especie. Las instituciones religiosas habían seguido la misma lógica que cualquier organización que busca expandir su poder. Habían transformado un bien común en propiedad privada. El Espíritu Santo, que originalmente era la experiencia universal de conexión con lo sagrado, había sido gradualmente apropiado por las jerarquías eclesiásticas hasta convertirse en su monopolio exclusivo. Solo los sacerdotes ordenados podían administrar los sacramentos que supuestamente conferían su presencia. Solo las autoridades doctrinales podían interpretar correctamente sus manifestaciones. Solo los fieles ortodoxos podían esperar recibir sus beneficios. Esta monopolización había requerido una distorsión sistemática de la comprensión original. El Espíritu Santo había sido transformado de experiencia natural en fenómeno sobrenatural, de realidad accesible en misterio inescrutable, de derecho universal en privilegio institucional. Cada una de estas transformaciones había alejado más a los fieles de la posibilidad de acceso directo a su propia naturaleza sagrada. Spinoza demostró que este proceso de distorsión no había sido accidental sino deliberado. Los documentos históricos que había estudiado revelaban cómo los padres de la Iglesia habían debatido conscientemente sobre la conveniencia de mantener ciertas enseñanzas en secreto para evitar que los fieles ordinarios accedieran a conocimientos que podrían hacerlos independientes de la autoridad clerical. La doctrina de la Trinidad había sido el instrumento perfecto para esta estrategia de ocultación. Al presentar la naturaleza de Dios como un misterio que superaba la comprensión humana, se había desalentado cualquier investigación independiente sobre la realidad divina. Los fieles que aceptaban creer en tres personas divinas, que eran simultáneamente una sola substancia, estaban preparados para aceptar cualquier otra contradicción lógica que la autoridad eclesiástica considerara conveniente promulgar. Pero ¿qué sucedía con aquellas personas que, pese a todos los obstáculos institucionales, lograban acceder directamente a la experiencia que los cristianos llamaban Espíritu Santo? Spinoza había estudiado las biografías de los místicos cristianos y había descubierto un patrón inquietante. Aquellos que alcanzaban la experiencia directa de lo sagrado frecuentemente entraban en conflicto con las autoridades eclesiásticas de su tiempo. Santa Teresa de Ávila había sido investigada por la Inquisición debido a sus experiencias místicas. Maestro Eckhart había sido condenado por enseñar que el alma humana podía unirse directamente con Dios sin mediación institucional. Giordano Bruno había sido quemado vivo por afirmar que la naturaleza divina se manifestaba en toda la creación. Era coincidencia que precisamente aquellos que experimentaban más intensamente lo que se suponía era el ideal cristiano fueran perseguidos por las instituciones cristianas. Spinoza encontró la respuesta en la naturaleza misma de la experiencia espiritual auténtica. Cuando una persona accede directamente al Espíritu Santo, entendido como fuerza natural de la vida consciente, desarrolla inevitablemente una autonomía interior que la hace menos manipulable por autoridades externas. Ya no necesita que le digan qué pensar, qué sentir o cómo actuar, porque ha desarrollado acceso a una fuente interna de sabiduría y orientación. Esta autonomía espiritual era exactamente lo que las instituciones religiosas no podían tolerar. Su poder dependía de mantener a los fieles en un estado de dependencia infantil, buscando fuera de sí mismos la orientación que siempre había estado disponible en su interior. Un cristiano que experimentara directamente el Espíritu Santo ya no necesitaría sacerdotes, sacramentos o doctrinas. Se habría convertido en lo que Jesús había prometido, que todos sus seguidores podrían llegar a ser. La herejía fundamental de Spinoza no consistía en negar la realidad del Espíritu Santo, sino en afirmar que estaba disponible para todos sin mediación institucional. No atacaba la experiencia espiritual,
sino su monopolización por parte de organizaciones que habían perdido el contacto con la realidad que pretendían administrar. Su crítica no era destructiva, sino liberadora. Se trataba de devolver a cada persona su derecho de nacimiento a la experiencia directa de lo sagrado. Para demostrar la validez de su comprensión, Spinoza sometió su propia vida a la prueba de sus ideas. Expulsado de todas las comunidades religiosas de su tiempo, privado del apoyo de instituciones y tradiciones, vivió de acuerdo con su comprensión del Espíritu Santo como principio natural de armonía e inteligencia. Su existencia se convirtió en un experimento vivo de la hipótesis de que el acceso directo a lo sagrado no solo era posible, sino que producía una vida más auténtica y satisfactoria que la dependencia de autoridades externas. Los resultados de este experimento fueron visibles para todos sus contemporáneos. Pese a la persecución y el aislamiento, Spinoza manifestaba una serenidad y claridad mental que contrastaba dramáticamente con la ansiedad y confusión que caracterizaba a muchos de sus oponentes religiosos. Su correspondencia privada revela a un hombre que había encontrado una fuente interna de paz que no dependía de circunstancias externas ni del reconocimiento social. ¿Cómo era posible que alguien que había sido declarado hereje por todas las religiones de su tiempo manifestara precisamente las cualidades que estas religiones afirmaban cultivar? La respuesta era evidente para cualquiera dispuesto a examinar la evidencia sin prejuicios. Spinoza había accedido directamente a la realidad que las religiones señalaban, pero raramente entregaban. Su comprensión del Espíritu Santo, como fuerza natural de la vida consciente, había liberado en él capacidades que permanecían bloqueadas en aquellos que dependían de interpretaciones institucionales. Ya no desperdiciaba energía en defender creencias contra evidencias contradictorias, porque su conocimiento se basaba en la experiencia directa más que en la fe ciega. Ya no vivía atormentado por el miedo al juicio divino, porque había comprendido que el Espíritu Santo no era un juez externo, sino la misma inteligencia que permitía el discernimiento ético. Los teólogos de su época intentaron refutar sus ideas mediante argumentos de autoridad. Citaban textos sagrados, decisiones conciliares y opiniones de los padres de la Iglesia. Pero Spinoza respondía con algo mucho más poderoso, una vida que ejemplificaba prácticamente las virtudes que el cristianismo predicaba teóricamente. Su existencia era una demostración viva de que el acceso directo al Espíritu Santo no llevaba al caos moral o la anarquía espiritual, sino a una forma de vida más integrada y compasiva. Esta demostración práctica era más amenazante para el establishment religioso que cualquier argumento teórico. Si Spinoza tenía razón, entonces siglos de elaboración doctrinal habían sido no solo innecesarios, sino contraproducentes. La complejidad teológica que se presentaba como profundidad espiritual se revelaba como obstáculo para el acceso directo a la experiencia que supuestamente explicaba. Pero ¿cómo podía una sola persona desafiar exitosamente instituciones que habían acumulado poder durante más de 1000 años? La respuesta residía en la naturaleza misma de la verdad que Spinoza había descubierto. El Espíritu Santo, entendido correctamente, no era una doctrina que defender, sino una realidad que experimentar. No dependía del consenso social o la aprobación institucional para manifestarse. Estaba disponible para cualquiera dispuesto a investigar su propia naturaleza con honestidad y rigor. Esta disponibilidad universal del Espíritu Santo hacía inevitable que otros individuos, en diferentes lugares y épocas, llegaran independientemente a las mismas conclusiones que Spinoza. Sus ideas no eran invenciones personales, sino descubrimientos de leyes naturales que operaban más allá de su persona particular. La verdad que había encontrado era reproducible por cualquiera que aplicara el mismo método de investigación rigurosa a su propia experiencia. Los seguidores clandestinos de Spinoza comenzaron a aparecer por toda Europa, no como devotos de una nueva religión, sino como investigadores independientes que verificaban por sí mismos la validez de sus descubrimientos. No formaban una iglesia alternativa, sino una red informal de individuos que habían recuperado el acceso directo a su propia naturaleza sagrada. Esta descentralización del conocimiento espiritual representaba una amenaza existencial para todas las formas de autoridad religiosa establecida.
Si cada persona podía acceder directamente al Espíritu Santo, entonces la función mediadora de sacerdotes, pastores y rabinos se volvía obsoleta. Si la experiencia espiritual auténtica no requería doctrinas complicadas ni rituales elaborados, entonces toda la estructura institucional de las religiones perdía su razón de ser. La reacción de las autoridades religiosas fue predecible. Intentaron destruir las ideas de Spinoza mediante la censura, la persecución y la demonización. Sus obras fueron prohibidas, sus seguidores perseguidos, su memoria difamada. Pero estas medidas represivas solo confirmaban la validez de su análisis. Las instituciones religiosas temían más a la verdad sobre el Espíritu Santo que a cualquier herejía tradicional, porque esta verdad amenazaba no solo doctrinas específicas, sino la estructura misma del poder eclesiástico. ¿Por qué la verdad despertaba tanto miedo en aquellos que afirmaban ser sus guardianes? Spinoza había analizado este fenómeno psicológico con la precisión de un anatomista espiritual. Las autoridades religiosas habían invertido toda su identidad en el mantenimiento de un sistema de creencias que les otorgaba poder y estatus social. La posibilidad de que este sistema fuera fundamentalmente erróneo amenazaba no solo su posición exterior, sino su sentido más básico de quiénes eran. El miedo a la verdad era, en última instancia, miedo a la libertad. Si el Espíritu Santo era realmente accesible para todos, sin mediación institucional, entonces cada persona debería asumir la responsabilidad de su propia vida espiritual. Ya no podría culpar a autoridades externas por su falta de desarrollo interior, ni podría refugiarse en la obediencia ciega para evitar las exigencias del crecimiento personal. Esta libertad espiritual tenía implicaciones que iban mucho más allá del ámbito religioso. Una persona que había accedido directamente a su propia naturaleza sagrada desarrollaba naturalmente una autonomía que se extendía a todas las áreas de la vida. Ya no aceptaba pasivamente las injusticias sociales porque las autoridades las presentaran como voluntad divina. Ya no sometía su conciencia a dictados externos que contradecían su comprensión interior de lo correcto. El Espíritu Santo, liberado de las distorsiones institucionales, se revelaba como una fuerza fundamentalmente democratizadora. No reconocía jerarquías artificiales ni privilegios heredados. Se manifestaba allí donde encontraba sinceridad y apertura, independientemente del origen social, la educación formal o la afiliación religiosa. Esta universalidad natural de la experiencia espiritual amenazaba no solo el poder eclesiástico, sino todo el orden social que dependía del mantenimiento de divisiones artificiales entre los seres humanos. Spinoza comprendía que su descubrimiento sobre la verdadera naturaleza del Espíritu Santo era apenas el comienzo de una transformación que eventualmente alcanzaría todas las instituciones humanas. Una vez que las personas recuperaran el acceso directo a su propia sabiduría interior, sería imposible mantener sistemas de autoridad basados en la ignorancia y el miedo. La verdad sobre el Espíritu Santo contenía en germen la semilla de una nueva forma de organización social basada en la cooperación libre de individuos autónomos. Mientras las autoridades de su tiempo intentaban suprimir sus ideas, Spinoza trabajaba serenamente en la elaboración de las implicaciones prácticas de su descubrimiento. Su tratado teológico-político no era solo una crítica de las religiones establecidas, sino un manual para la construcción de sociedades donde la libertad espiritual individual pudiera coexistir con la armonía colectiva. La clave de esta coexistencia residía en comprender que el Espíritu Santo, correctamente entendido, era tanto la fuente de la autonomía individual como el principio de la cooperación social. La misma fuerza que liberaba a cada persona de la dependencia de autoridades externas, la conectaba naturalmente con todas las demás formas de vida en una red de interdependencia compasiva. Esta comprensión disolvía la aparente contradicción entre libertad individual y responsabilidad social que había atormentado a los filósofos políticos durante siglos. Cuando las personas accedían directamente a su naturaleza sagrada, descubrían que su bienestar individual estaba inextricablemente conectado con el bienestar de todos los demás seres. La ética ya no requería imposición externa, porque surgía naturalmente de la comprensión clara de la realidad. El conflicto entre fe y razón, que había desgarrado a Europa durante las guerras de religión, se revelaba como un falso dilema.
La fe auténtica no se oponía a la razón, sino que la incluía y la trascendía. La razón rigurosa no destruía la experiencia espiritual, sino que la purificaba de distorsiones supersticiosas. El Espíritu Santo era simultáneamente la inteligencia más clara y el amor más profundo, la lógica más rigurosa y la intuición más sutil. Esta síntesis de aparentes opuestos no era el resultado de un compromiso débil, sino de una comprensión que trascendía las limitaciones de ambos extremos. Spinoza había descubierto que cuando la razón se aplicaba con suficiente rigor y profundidad, inevitablemente conducía a experiencias que los místicos habían descrito durante milenios. Cuando la experiencia espiritual se examinaba con suficiente claridad y honestidad, inevitablemente se revelaba compatible con los principios más elevados del pensamiento racional. El Espíritu Santo emergía de este análisis como el punto de encuentro entre la investigación científica más avanzada y la búsqueda espiritual más profunda. No era un refugio para la ignorancia, sino el destino natural del conocimiento cuando se perseguía sin limitaciones artificiales. No era una consolación para los débiles, sino la realización más plena de las capacidades humanas más elevadas. ¿Podía esta síntesis extraordinaria mantenerse frente a la oposición combinada de todas las instituciones de poder de su época? La respuesta dependía no de la fuerza política de las ideas de Spinoza, sino de su correspondencia con la estructura más profunda de la realidad. Si sus descubrimientos sobre el Espíritu Santo eran verdaderos, entonces ninguna cantidad de persecución podría suprimirlos definitivamente. La verdad tiene una persistencia que trasciende las fluctuaciones del poder temporal. Los últimos años de Spinoza fueron una demostración práctica de esta persistencia de la verdad. Pese a estar prohibido, perseguido y difamado, continuó desarrollando las implicaciones de su comprensión del Espíritu Santo con la serenidad de alguien que había encontrado una fuente de certeza que no dependía del reconocimiento externo. Su correspondencia de este periodo revela a un hombre que había alcanzado una forma de realización que las religiones prometían pero raramente entregaban. Cuando la muerte se acercaba, Spinoza no manifestó el miedo que caracterizaba a tantos de sus contemporáneos religiosos. Su comprensión del Espíritu Santo como la fuerza natural de la vida había disuelto la ilusión de separación que genera el terror a la extinción. Sabía que la misma inteligencia que había animado su cuerpo individual continuaría manifestándose en infinitas otras formas después de su desaparición física. Esta tranquilidad ante la muerte no era resultado de creencias consoladoras, sino de conocimiento directo. Spinoza había experimentado en vida la dimensión de su ser que trasciende las limitaciones del ego personal. El Espíritu Santo se había revelado no como una esperanza para el futuro, sino como una realidad presente, no como una promesa de inmortalidad, sino como la eternidad experimentada en cada momento de conciencia clara. Su legado no consistía en doctrinas que creer, sino en un método de investigación que cada persona podía aplicar a su propia experiencia. No había fundado una nueva religión, sino que había redescubierto el acceso directo a la realidad que todas las religiones señalaban, pero que las instituciones religiosas habían oscurecido. El Espíritu Santo había sido liberado de sus cadenas doctrinales y devuelto a su naturaleza original como experiencia universal accesible para todos. La tercera y final revelación de este viaje hacia la comprensión completa nos lleva al momento climático, donde todas las investigaciones de Spinoza convergen en una síntesis que ilumina no solo la naturaleza del Espíritu Santo, sino el destino mismo de la conciencia humana en su búsqueda de la verdad. Aquí, en el punto más elevado de su visión filosófica, Spinoza despliega ante nosotros las consecuencias últimas de su descubrimiento, revelando cómo la comprensión correcta del Espíritu Santo transforma no solo la experiencia individual, sino el futuro colectivo de la humanidad. ¿Qué sucede cuando una civilización entera despierta a la verdad sobre su propia naturaleza sagrada? Esta pregunta, que había obsesionado a Spinoza durante toda su investigación, encuentra su respuesta en el análisis de las fuerzas históricas que su trabajo había puesto en movimiento. Sus ideas sobre el Espíritu Santo no eran especulaciones abstractas, sino semillas de transformación que continuarían germinando mucho después de su muerte física,
alterando inevitablemente el curso de la evolución humana. En sus últimos escritos, conservados en fragmentos que sobrevivieron a los intentos de destrucción, Spinoza describía visiones de un futuro donde la humanidad habría trascendido completamente la necesidad de religiones institucionalizadas. No porque hubiera perdido el contacto con lo sagrado, sino porque habría recuperado el acceso directo a esa dimensión de la realidad que las religiones habían intentado monopolizar. El Espíritu Santo, liberado de sus prisiones doctrinales, fluiría libremente a través de una civilización que habría aprendido a vivir en armonía con las leyes más profundas de la existencia. Esta visión no era utópica, sino profética. Spinoza había identificado fuerzas ya operantes en su tiempo que hacían inevitable esta transformación. El desarrollo de la ciencia experimental estaba demostrando que la naturaleza operaba según leyes comprensibles, no según los caprichos de deidades antropomórficas. El crecimiento del comercio internacional estaba poniendo en contacto culturas diferentes, revelando la relatividad de las creencias religiosas particulares. La expansión de la educación estaba desarrollando capacidades de pensamiento crítico que hacían cada vez más difícil mantener a las poblaciones en la ignorancia. Todas estas tendencias convergían hacia un punto donde la comprensión tradicional del Espíritu Santo se volvería insostenible. Las personas educadas en el método científico no podrían aceptar indefinidamente doctrinas que contradecían evidencias observables. Los individuos expuestos a múltiples tradiciones espirituales no podrían mantener la ilusión de que una sola religión poseía el monopolio de la verdad. Las mentes entrenadas en el pensamiento independiente no podrían someterse permanentemente a autoridades que exigían obediencia ciega. Pero ¿cómo se produciría esta transición sin generar el caos social que tanto temían los defensores del orden establecido? Spinoza había desarrollado una teoría de la transformación gradual que mostraba cómo la evolución hacia una comprensión más madura del Espíritu Santo podría realizarse de manera orgánica, sin violencia destructiva, pero también sin compromiso de la verdad fundamental. La clave residía en comprender que las instituciones religiosas, pese a sus distorsiones, habían cumplido una función histórica necesaria. Durante siglos donde la mayoría de la población carecía de educación y capacidades de pensamiento abstracto, había sido necesario traducir verdades espirituales complejas en formas simplificadas que pudieran ser comprendidas por mentes no desarrolladas. Las doctrinas antropomórficas sobre el Espíritu Santo habían funcionado como muletas intelectuales para personas que no estaban preparadas para caminar por sí mismas en el territorio de la comprensión espiritual. Pero como cualquier herramienta de transición, estas muletas se volvían obstáculos cuando las capacidades que habían ayudado a desarrollar maduraban lo suficiente para prescindir de ellas. La humanidad había alcanzado un punto de desarrollo donde podía acceder directamente a la realidad que las religiones habían señalado mediante símbolos y alegorías. Mantener las formas obsoletas de comprensión ya no era protección, sino impedimento para el crecimiento ulterior. Esta maduración colectiva no se produciría simultáneamente en toda la población, sino que seguiría el patrón natural de toda evolución. Comenzaría en individuos pioneros que desarrollarían nuevas capacidades, se extendería gradualmente a círculos cada vez más amplios y eventualmente se convertiría en la norma cultural. El proceso ya había comenzado en la época de Spinoza, con la aparición de pensadores que cuestionaban las interpretaciones tradicionales del Espíritu Santo desde perspectivas racionales. ¿Cómo podían identificarse estos pioneros de la nueva comprensión? Spinoza había desarrollado criterios precisos para distinguir entre la comprensión auténtica y las imitaciones superficiales que inevitablemente aparecerían durante el período de transición. Los individuos que habían accedido realmente al Espíritu Santo, como fuerza natural de la vida, manifestaban ciertas características inconfundibles que los diferenciaban tanto de los creyentes tradicionales como de los escépticos meramente destructivos. En primer lugar, desarrollaban una serenidad interior que no dependía de circunstancias externas. Habían encontrado una fuente de paz que no podía ser perturbada por los acontecimientos cambiantes del mundo exterior. Esta no era la resignación pasiva del fatalista ni la indiferencia del cínico.
sino la ecuanimidad activa de quien comprende las leyes profundas que gobiernan la existencia y coopera conscientemente con ellas. En segundo lugar, manifestaban una compasión natural que no requería mandamientos morales externos. Su ética surgía espontáneamente de la comprensión de su interconexión fundamental con todos los seres vivos. No evitaban dañar a otros por miedo al castigo divino o por deseo de recompensa celestial, sino porque habían experimentado directamente que el bienestar ajeno era inseparable de su propio bienestar más profundo. En tercer lugar, desarrollaban una claridad mental que les permitía distinguir entre lo esencial y lo accesorio en todas las situaciones. Ya no se perdían en disputas sobre detalles doctrinales, porque habían accedido a la fuente común de donde emergen todas las verdades particulares. Su conocimiento no era fragmentario sino integral, no acumulativo sino comprensivo. Estos pioneros de la nueva comprensión no formaban una organización visible ni proclamaban una doctrina específica. Su influencia se ejercía de manera sutil, pero penetrante, como la levadura que fermenta silenciosamente toda la masa. Cada persona que alcanzaba la comprensión auténtica del Espíritu Santo se convertía automáticamente en un catalizador de transformación para todos aquellos con quienes entraba en contacto. Pero ¿qué resistencias enfrentaría este proceso de transformación colectiva? Spinoza había analizado meticulosamente las fuerzas que se opondrían al despertar generalizado de la humanidad a su propia naturaleza sagrada. No se hacía ilusiones sobre la facilidad del proceso. Comprendía que las instituciones basadas en el mantenimiento de la ignorancia espiritual lucharían ferozmente por preservar su poder. La resistencia más obvia vendría de las jerarquías religiosas establecidas, que verían amenazada su razón de ser por la difusión de la comprensión directa del Espíritu Santo. Utilizarían todos los recursos a su disposición para desacreditar, perseguir y, si fuera necesario, eliminar físicamente a aquellos que amenazaran su monopolio sobre la interpretación de lo sagrado. Pero Spinoza había identificado una resistencia aún más poderosa, la que provendría de las propias personas que supuestamente se beneficiarían de la liberación espiritual. La mayoría de los seres humanos, descubrió, prefieren la seguridad de la dependencia a la responsabilidad de la libertad. Es más cómodo seguir reglas externas que desarrollar discernimiento interior. Es menos exigente creer en autoridades que pensar por uno mismo. Esta preferencia por la dependencia no era mero capricho psicológico, sino el resultado de siglos de condicionamiento que habían debilitado las capacidades naturales de autonomía espiritual. Las religiones institucionales habían creado poblaciones de individuos espiritualmente infantilizados, incapaces de mantener una relación directa con lo sagrado sin la mediación de especialistas. La perspectiva de asumir personalmente la responsabilidad de su desarrollo interior aterrorizaba a personas que habían sido entrenadas para delegar esta función en otros. ¿Cómo podría superarse esta resistencia sin recurrir a los mismos métodos de imposición que caracterizaban a las instituciones que se pretendía trascender? La respuesta de Spinoza era tan elegante como desafiante. La transformación auténtica solo podía producirse mediante el ejemplo y la persuasión, nunca mediante la coerción. La verdad sobre el Espíritu Santo tenía una fuerza propia que eventualmente se impondría, pero solo cuando las personas estuvieran preparadas para recibirla. Esta preparación requería un proceso educativo que desarrollara gradualmente las capacidades necesarias para la autonomía espiritual. No se trataba de imponer nuevas creencias, sino de fortalecer las facultades innatas de percepción directa de la realidad. La educación del futuro debería centrarse no en la transmisión de información, sino en el desarrollo de la capacidad de investigación independiente. Spinoza había esbozado los principios de esta nueva pedagogía en sus escritos sobre la reforma del entendimiento. El objetivo no era producir creyentes de una doctrina particular, sino investigadores capaces de acceder directamente a las fuentes del conocimiento. Los estudiantes aprenderían a distinguir entre conocimiento auténtico, basado en la experiencia directa, y creencias heredadas basadas en la autoridad externa. Este proceso educativo no podía realizarse únicamente a través de instituciones formales, que estaban controladas por las mismas fuerzas que tenían interés en mantener la ignorancia espiritual.
requería una red informal de individuos comprometidos con la búsqueda de la verdad, que transmitiría el conocimiento auténtico de generación en generación mediante relaciones personales directas. Cada persona que alcanzara la comprensión genuina del Espíritu Santo se convertiría automáticamente en educador de otros, no mediante la predicación, sino mediante el ejemplo vivo de una existencia transformada. La transición hacia esta nueva forma de civilización no sería uniforme ni simultánea en todas las regiones del mundo. Spinoza preveía que comenzaría en aquellas sociedades donde las condiciones fueran más favorables para el desarrollo del pensamiento independiente, comunidades con altos niveles de educación, tolerancia religiosa y libertad de expresión. Desde estos núcleos pioneros, la nueva comprensión se extendería gradualmente hacia regiones menos preparadas, adaptándose a las condiciones culturales específicas de cada contexto. Pero, ¿qué sucedería con las religiones tradicionales durante este proceso de transformación? ¿Desaparecerían completamente o evolucionarían hacia formas más compatibles con la comprensión madura del Espíritu Santo? Spinoza había desarrollado una teoría fascinante sobre la evolución natural de las instituciones religiosas cuando se ven confrontadas con la verdad que originalmente habían intentado preservar. Algunas organizaciones religiosas, las más rígidamente apegadas a interpretaciones literales de sus doctrinas, se resistirían hasta el final y eventualmente se extinguirían por su incapacidad de adaptarse a las nuevas condiciones de conciencia. Como especies biológicas inadaptadas a cambios ambientales, estas instituciones desaparecerían no por persecución externa, sino por obsolescencia natural. Otras organizaciones, más flexibles en su interpretación de las tradiciones heredadas, lograrían evolucionar hacia formas que integraran la comprensión madura del Espíritu Santo con el respeto por la sabiduría acumulada de sus tradiciones. Estas instituciones reformadas funcionarían como puentes entre la comprensión antigua y la nueva, ayudando a poblaciones tradicionalmente religiosas a realizar la transición sin trauma psicológico excesivo. Finalmente, emergerían formas completamente nuevas de organización espiritual que no se basarían en creencias heredadas, sino en la investigación colectiva de la realidad. Estas comunidades de búsqueda combinarían el rigor del método científico con la profundidad de la exploración espiritual, creando contextos donde la comprensión del Espíritu Santo podría desarrollarse sin las limitaciones de dogmas preestablecidos. El papel de la ciencia en esta transformación era crucial para la visión de Spinoza. Lejos de ser antagonista de la espiritualidad auténtica, la investigación científica rigurosa era el aliado natural de la comprensión correcta del Espíritu Santo. Cuando los científicos investigaban las leyes que gobiernan la naturaleza con suficiente profundidad, inevitablemente se encontraban con la misma realidad que los místicos habían descrito mediante lenguaje simbólico. La física moderna descubriría que la materia y la energía eran aspectos de una realidad más fundamental que trascendía las categorías tradicionales del pensamiento. La biología revelaría que la vida no era un fenómeno mecánico, sino una manifestación de principios organizadores que exhibían características que solo podían describirse como inteligencia y creatividad. La psicología penetraría en niveles de conciencia que confirmarían la existencia de dimensiones del ser humano que trascienden las limitaciones del ego personal. Todos estos descubrimientos científicos convergerían hacia una nueva comprensión de la realidad que sería completamente compatible con la visión de Spinoza sobre el Espíritu Santo como inteligencia y amor operando a través de las leyes naturales. La antigua división entre ciencia y espiritualidad se revelaría como un malentendido basado en interpretaciones superficiales de ambos dominios. ¿Cómo se manifestaría esta síntesis en la vida práctica de las sociedades futuras? Spinoza había desarrollado visiones detalladas de cómo funcionarían las comunidades humanas cuando estuvieran organizadas según la comprensión correcta del Espíritu Santo. No serían utopías perfectas libres de todo conflicto, sino organismos sociales, capaces de evolucionar conscientemente hacia formas cada vez más armoniosas de existencia colectiva. La educación en estas sociedades se centraría en el desarrollo integral de las capacidades humanas, no solo la inteligencia analítica, sino también la intuición sintética,
no solo el conocimiento técnico, sino también la sabiduría práctica, no solo las habilidades individuales, sino también las capacidades de cooperación. Los niños aprenderían desde temprana edad a acceder directamente a su propia fuente interior de orientación mientras desarrollaban simultáneamente las habilidades necesarias para contribuir al bienestar colectivo. El gobierno de estas comunidades no se basaría en la imposición de leyes externas, sino en el reconocimiento de principios naturales que emergen cuando las personas viven en armonía con su naturaleza más profunda. No habría necesidad de vastos aparatos de control social, porque los individuos educados, en la comprensión correcta del Espíritu Santo, desarrollarían naturalmente formas de comportamiento que beneficiaban tanto su propio crecimiento como el bienestar de todos. La economía de estas sociedades operaría según principios de abundancia más que de escasez. Cuando las personas comprenden que su bienestar fundamental no depende de la acumulación de posesiones materiales, sino del acceso a su propia naturaleza sagrada, se disuelven automáticamente las motivaciones que generan competencia destructiva y explotación. Los recursos se utilizarían para maximizar el florecimiento de todos los seres, más que para concentrar poder en manos de unos pocos. Pero ¿cómo podría realizarse esta transformación sin generar resistencia violenta de parte de aquellos que se beneficiaban del sistema anterior? Spinoza había estudiado cuidadosamente los mecanismos por los cuales las civilizaciones cambian sus estructuras fundamentales sin autodestruirse en el proceso. Su conclusión era que la transición debería ser lo suficientemente gradual para permitir que cada generación se adaptara a los cambios, pero lo suficientemente decidida para mantener el momentum hacia la meta final. La estrategia más efectiva no consistía en atacar directamente las instituciones obsoletas, sino en crear alternativas tan obviamente superiores que las formas antiguas se volvieran naturalmente irrelevantes. En lugar de luchar contra las religiones tradicionales, se trataba de desarrollar formas de vida espiritual tan plenas y satisfactorias que nadie querría mantener las limitaciones del pasado. Este proceso ya había comenzado en la época de Spinoza, con la aparición de individuos que vivían según la comprensión directa del Espíritu Santo, sin necesidad de afiliaciones institucionales. Cada una de estas personas era una demostración práctica de que la autonomía espiritual no solo era posible, sino que producía resultados superiores a la dependencia de autoridades externas. El ejemplo de estos pioneros era más persuasivo que cualquier argumento teórico. Cuando las personas observaban las vidas de aquellos que habían accedido directamente a su naturaleza sagrada, su serenidad en medio de dificultades, su claridad en situaciones confusas, su compasión natural hacia todos los seres, se despertaba en ellas el deseo de alcanzar la misma realización. Esta motivación basada en la aspiración más que en el miedo, era mucho más poderosa que cualquier forma de persuasión coercitiva. Las personas no adoptaban la nueva comprensión del Espíritu Santo porque fueran obligadas o amenazadas, sino porque reconocían intuitivamente que representaba la realización de sus aspiraciones más profundas. ¿Cuánto tiempo requeriría esta transformación para completarse? Spinoza era cauteloso en sus predicciones temporales, pero estimaba que el proceso tomaría varios siglos para desarrollarse plenamente. No porque la verdad sobre el Espíritu Santo fuera difícil de comprender una vez presentada claramente, sino porque las estructuras sociales y psicológicas que debían transformarse tenían raíces muy profundas en la historia humana. Sin embargo, también preveía que ciertos eventos históricos podrían acelerar significativamente el proceso. Crisis que pusieran en evidencia la inadecuación de las formas tradicionales de organización social, descubrimientos científicos que confirmaran aspectos de su visión filosófica, o la aparición de individuos excepcionales capaces de encarnar la nueva comprensión de manera tan convincente que inspiraran transformaciones masivas. En sus momentos más visionarios, Spinoza contemplaba la posibilidad de que la humanidad pudiera realizar la transición en un periodo mucho más breve si se dieran las condiciones adecuadas. Si la educación se reformara fundamentalmente, si las comunicaciones permitieran la transmisión rápida de ideas, si las estructuras políticas evolucionaran hacia formas más democráticas, entonces
podría producirse una transformación acelerada que llevaría a la civilización humana hacia una nueva etapa de desarrollo en el curso de pocas generaciones. Esta perspectiva no era optimismo ingenuo, sino análisis sobrio de las potencialidades inherentes en la naturaleza humana. Spinoza había demostrado que el acceso directo al Espíritu Santo era una capacidad natural de todo ser consciente, no un privilegio de unos pocos elegidos. Si esta capacidad podía ser desarrollada sistemáticamente, en lugar de ser suprimida sistemáticamente, no había límites teóricos para la rapidez con que la humanidad podría evolucionar hacia formas superiores de organización colectiva. Pero ¿qué sucedería si las fuerzas de resistencia lograran impedir o retrasar significativamente esta evolución? ¿Podría la humanidad estancarse indefinidamente en formas inmaduras de espiritualidad o existían mecanismos naturales que garantizaran eventualmente el triunfo de la comprensión auténtica? Spinoza había identificado lo que llamaba presión evolutiva intrínseca hacia la comprensión correcta del Espíritu Santo. Esta presión operaba a través de múltiples canales. El sufrimiento generado por formas inauténticas de vida espiritual eventualmente motivaba la búsqueda de alternativas. El desarrollo natural de la inteligencia humana hacía cada vez más difícil mantener creencias que contradecían la evidencia disponible. La expansión de la comunicación entre culturas revelaba la relatividad de todas las formas particulares de religión institucional. Además, la propia naturaleza del Espíritu Santo como fuerza evolutiva garantizaba que continuaría manifestándose a través de individuos que trascenderían las limitaciones de su época. En cada generación aparecerían personas capaces de acceder directamente a la fuente de sabiduría y amor, independientemente de las condiciones culturales dominantes. Estos individuos funcionarían como semillas de transformación que eventualmente germinarían cuando las condiciones fueran propicias. La visión final de Spinoza sobre el destino de la humanidad en relación con el Espíritu Santo era tanto humilde como grandiosa. Humilde, porque reconocía que ningún individuo particular, ni siquiera él mismo, podía controlar el ritmo o la dirección de la evolución colectiva. Grandiosa porque vislumbraba posibilidades de realización que trascendían todo lo que la humanidad había logrado hasta ese momento. En el futuro que contemplaba, los seres humanos habrían desarrollado capacidades que en su época parecían milagrosas. Acceso directo a dimensiones de conciencia que proporcionaban orientación infalible para la acción ética, capacidad de comunicación telepática que trascendía las barreras del lenguaje verbal, habilidad para sanar tanto enfermedades físicas como perturbaciones psicológicas mediante la aplicación consciente de principios espirituales. Estas capacidades no serían poderes sobrenaturales concedidos por deidades externas, sino el desarrollo natural de potencialidades que ya existían en forma latente en todo ser humano. El Espíritu Santo se revelaría como el nombre que la tradición cristiana había dado al conjunto de estas capacidades, cuando se manifestaban espontáneamente en individuos excepcionalmente desarrollados. ¿Cómo se sentiría vivir en una civilización donde tales capacidades fueran normales en lugar de excepcionales? Spinoza había experimentado vislumbres de esta posibilidad en los momentos de mayor claridad de su propia investigación filosófica. Describía estados de conciencia donde la separación entre pensador y pensamiento se disolvía, donde el conocimiento emergía directamente de la realidad sin mediación conceptual, donde el amor y la sabiduría se revelaban como aspectos de una sola energía cósmica. Estos estados no eran experiencias místicas alejadas de la vida práctica, sino formas de conciencia que proporcionaban orientación concreta para todas las situaciones cotidianas. Cuando se vivía desde esta perspectiva expandida, cada decisión se tomaba desde la comprensión de sus consecuencias a largo plazo. Cada relación se desarrollaba desde el reconocimiento de la interconexión fundamental de todos los seres. Cada acción expresaba naturalmente los principios más elevados de armonía y belleza. La muerte, desde esta perspectiva, perdía completamente su carácter aterrador. No porque se creyera en la supervivencia personal después de la desintegración del cuerpo, sino porque se había experimentado directamente la dimensión del ser que trasciende las limitaciones de la existencia individual. El Espíritu Santo se revelaba como la continuidad eterna de la conciencia
que se manifiesta a través de formas temporales sin estar limitado por ninguna de ellas. Esta comprensión proporcionaba una serenidad ante la mortalidad que ninguna promesa de inmortalidad personal podría igualar. Era la paz de quien había encontrado su identidad más profunda en aquello que nunca nace ni muere, que nunca llega ni se va, que está eternamente presente como la fuente y sustancia de toda experiencia. Los últimos escritos de Spinoza, redactados en los meses anteriores a su muerte, contienen pasajes de una belleza y profundidad extraordinarias donde describe este estado de realización como el destino natural de toda conciencia que persigue la verdad sin reservas. No era un logro que dependiera de condiciones externas favorables o de capacidades especiales innatas, sino el resultado inevitable de aplicar con suficiente persistencia y rigor el método de investigación que había desarrollado. Pero ¿por qué, si esta realización era tan natural y accesible, tan pocas personas la alcanzaban? La respuesta final de Spinoza a esta pregunta, que lo había obsesionado durante toda su vida, era tanto simple como profunda. La mayoría de las personas no perseguían realmente la verdad, sino la confirmación de lo que ya creían. No buscaban realmente la libertad, sino formas más cómodas de dependencia. No deseaban realmente conocer la naturaleza del Espíritu Santo, sino mantener ilusiones consoladoras sobre su propia importancia especial. Esta no era una crítica moral, sino una observación psicológica. Los seres humanos, como todas las formas de vida, tendían naturalmente hacia aquello que les proporcionaba placer inmediato y evitaban aquello que generaba incomodidad temporal. La búsqueda auténtica de la verdad requería la disposición a cuestionar todas las creencias heredadas, a enfrentar aspectos desagradables de la propia naturaleza, a asumir responsabilidades que era más fácil delegar en otros. Sin embargo, esta tendencia hacia la comodidad psicológica no era un obstáculo insuperable, sino una fase temporal en el desarrollo de la conciencia. Cuando el sufrimiento generado por vivir en base a ilusiones se volvía suficientemente intenso, las personas desarrollaban naturalmente la motivación necesaria para emprender la búsqueda auténtica. El Espíritu Santo funcionaba como una presión evolutiva constante que eventualmente impulsaba a todos los seres conscientes hacia formas superiores de realización. En sus momentos finales, Spinoza experimentó una síntesis extraordinaria donde todas sus investigaciones sobre el Espíritu Santo convergían en una comprensión unitaria que trascendía las limitaciones del lenguaje conceptual. No era una teoría sobre la realidad, sino la realidad misma reconociéndose a través de una mente individual que había llegado a ser completamente transparente a su propia fuente. Esta transparencia no eliminaba su individualidad, sino que la transfiguraba. Seguía siendo Baruch Spinoza, con su historia personal única y sus características particulares, pero ahora estas particularidades expresaban directamente la creatividad universal del Espíritu Santo en lugar de obstaculizarla. Su personalidad se había convertido en un instrumento perfecto a través del cual la inteligencia cósmica podía manifestar aspectos de sí misma que no podrían expresarse de ninguna otra manera. ¿Era esto lo que Jesús había experimentado y tratado de transmitir a sus seguidores? ¿Era esta la realización que los primeros cristianos habían llamado recibir el Espíritu Santo? Spinoza llegó a la conclusión de que efectivamente era así, y que toda la elaboración doctrinal posterior había sido un intento de conceptualizar una experiencia que por su propia naturaleza trascendía la comprensión conceptual. El Espíritu Santo no era una doctrina que creer, sino una realidad que ser. No era un misterio que resolver, sino una vida que vivir. No era una promesa para el futuro, sino una presencia disponible en cada momento presente para quien tuviera la claridad suficiente para reconocerla y la valentía suficiente para encarnarla. Esta comprensión final no era el producto de años de estudio teórico, sino el florecimiento natural de una vida dedicada completamente a la búsqueda de la verdad. Spinoza había demostrado mediante su propia existencia que el acceso directo al Espíritu Santo no era solo posible, sino que constituía la realización más plena de las potencialidades humanas. Su legado no consistía en un sistema filosófico que estudiar, sino en un camino de investigación que recorrer. No había resuelto el misterio del Espíritu Santo, sino que había mostrado cómo cada persona,
podía resolverlo por sí misma mediante la aplicación rigurosa de la razón a la experiencia directa. No había fundado una nueva religión, sino que había redescubierto el acceso a aquella dimensión de la realidad que todas las religiones señalaban, pero que las instituciones religiosas habían oscurecido. La verdad sobre el Espíritu Santo, que Spinoza había desenterrado de siglos de distorsiones doctrinales, era tanto revolucionaria como primordial. Revolucionaria, porque transformaba completamente la comprensión de la relación entre lo humano y lo divino. Primordial porque restauraba una sabiduría que había sido el patrimonio común de la humanidad antes de ser fragmentada en tradiciones sectarias. Esta verdad no podía ser suprimida indefinidamente porque correspondía a la estructura más profunda de la realidad misma. Cada persona que la descubría se convertía en una nueva fuente de irradiación que eventualmente despertaría a otros. Como ondas concéntricas expandiéndose desde múltiples centros, la comprensión auténtica del Espíritu Santo se extendería gradualmente hasta abarcar toda la conciencia humana. El proceso podría tomar siglos o milenios, podría enfrentar resistencias feroces y sufrir retrocesos temporales, pero su culminación era inevitable porque representaba la dirección natural de la evolución de la conciencia. El Espíritu Santo, liberado finalmente de sus prisiones institucionales, reclamaría su naturaleza original como la fuerza misma que impulsa toda vida hacia formas superiores de organización y belleza. Y así, mientras observas estas palabras desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres, tal vez París mientras el sol se pone, quizás México City en la quietud de la madrugada, o Sao Paulo donde el día comienza con nueva luz, participas ya en esta transformación que Spinoza vislumbró. Tu búsqueda de comprensión, tu apertura a verdades que trascienden las limitaciones de doctrinas heredadas, tu disposición a cuestionar lo que siempre se ha dado por sentado, son manifestaciones del mismo Espíritu Santo que él descubrió operando como inteligencia evolutiva en el corazón de la existencia. La invitación permanece abierta. Comparte este momento de revelación con alguien cercano, no como proselitismo de una nueva creencia, sino como participación en una búsqueda que trasciende todas las creencias. Que las bendiciones fluyan hacia su familia como expresión natural de esa red de interconexión que el Espíritu Santo teje constantemente entre todos los seres conscientes que se abren a la verdad de su propia naturaleza sagrada. ¿No será que cada momento en que la conciencia humana se expande hacia la comprensión de su propia fuente es una nueva venida del Espíritu Santo? ¿No será que cada vez que alguien trasciende las limitaciones del miedo y la ignorancia, está participando en la misma realización que los místicos de todas las épocas han celebrado? ¿No será que la verdad que Spinoza desenterró de siglos de ocultamiento sigue enterrándose y desenterrándose en cada generación, esperando el momento en que la humanidad esté finalmente preparada para acogerla sin reservas? La respuesta yace no en libros ni doctrinas, sino en la profundidad de tu propia investigación de lo que significa estar vivo, consciente y conectado con la totalidad de la existencia. El Espíritu Santo aguarda, como siempre ha aguardado, tu disposición a reconocer lo que siempre has sido pero que las convenciones culturales te han enseñado a olvidar. La verdad no puede ser enterrada para siempre, porque tú mismo eres esa verdad, buscándose a sí misma a través de la forma temporal de tu existencia individual.